Viernes, 27 de junio de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 10. Registro digital, 203-0617. Tipo, jurisprudencia. Amparo directo. Cuando se concede contra una sentencia dictada en el nuevo procedimiento laboral, sus efectos no se limitan a declarar su insubsistencia y al dictado de una nueva, sino que obligan al tribunal laboral a cumplir con la secuencia de actos e intervención de las partes en una audiencia de juicio. Hechos. Un trabajador promovió un procedimiento especial de seguridad social en el que reclamó la devolución de los recursos acumulados en 2 subcuentas de su cuenta individual de ahorro para el retiro. El juez federal desestimó su pretensión en la sentencia dictada en la audiencia de juicio. Contra esa decisión aquel promovió juicio de amparo directo en el cual se determinó que sí tiene derecho a la devolución de los recursos de que se trata. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los efectos de un fallo protector contra una sentencia dictada en el nuevo procedimiento laboral obligan al tribunal laboral a cumplir con la secuencia de actos e intervención de las partes en una audiencia de juicio. Justificación. De acuerdo con los artículos 873H, 873 y 873J de la Ley Federal del Trabajo, la audiencia de juicio es un solo acto procesal que, conforme a los principios de inmediación, concentración y continuidad, se integra por 3 periodos diferentes para su validez jurídica, a saber, 1. Pruebas, 2. Alegatos, y 3. Dictado de la sentencia, los cuales, por su naturaleza, contenido y alcance, deben iniciar siempre con la celebración de la audiencia y culminar formal y materialmente con el dictado de la resolución en la propia audiencia. Lo que significa que no cabe emitirse el fallo si previamente no se ha agotado cada una de las actuaciones que le preceden a través del orden lógico y metodológico previsto para ello por la ley laboral. Luego, cuando se otorga la protección constitucional contra una sentencia recaída en la audiencia de juicio del nuevo procedimiento laboral, el tribunal responsable no debe limitarse a dejar insubsistente la resolución reclamada y emitir otra en la que se subsanen los vicios, sino que conforme a los principios de inmediación, concentración y continuidad, está constreñido a citar a las partes a una nueva audiencia de juicio en la que debe dejar firmes todas las actuaciones en las que no se advirtió algún vicio de legalidad y pronunciar la nueva sentencia en la propia audiencia, en la que se ciña a las directrices fijadas en el amparo. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 2 de 10. Registro digital, 203-0658. Tipo, jurisprudencia. Sentencias en materia laboral. Son válidas las firmadas únicamente por el juez sin la asistencia del secretario instructor. Hechos. En diversos conflictos laborales, la sentencia definitiva que puso fin al mismo y que fue el acto reclamado en el juicio de amparo directo, fue firmada solamente por el juez sin asistencia del secretario instructor. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la falta de firma del secretario instructor en una sentencia dictada en un conflicto individual de seguridad social o en un procedimiento ordinario laboral no viola el principio de seguridad jurídica y, por ende, no invalida dichas resoluciones. Justificación. De la interpretación sistemática de los artículos 3, ter, fracción b, 610, 720, fracción 4, 721, primer párrafo, 837, 839, 840, 857, 871, 873J y 894 de la Ley Federal del Trabajo. Se advierte que la sentencia solo tendrá como requisito de validez la firma del único funcionario facultado para emitirla, es decir, el juez, ya que dicha ley no exige que deba ser asistido por el secretario instructor o por algún otro funcionario. Esto se debe a que, una vez concluida la fase escrita, el resto de las decisiones son responsabilidad única y exclusiva del juez. Agotada dicha fase, el secretario instructor no puede dictar acuerdos, pues sustituiría al juzgador en una etapa en la que la ley no lo autoriza. Lo anterior se fundamenta en el principio de legalidad que impera en nuestro sistema jurídico, según el cual las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que expresamente las faculta la ley. Por ende, al no encontrarse expresamente facultado para emitir esa determinación, es evidente que el secretario instructor no puede autorizar o firmar otras actuaciones.
con la única salvedad de designar las audiencias que se celebren. Consecuentemente, para que una sentencia sea válida, basta con la firma del juez que la emitió, sin necesidad de que la suscriba el secretario instructor o cualquier otro funcionario. Misma conclusión aplicaría tratándose de resoluciones interlocutorias, acorde con el principio de mayoría de razón. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 3 de 10. Registro digital, 203-0626. Tipo, aislada. Conflictos individuales de seguridad social. Cuando la parte actora demanda el reconocimiento como beneficiaria de los derechos laborales de la persona fallecida y simultáneamente la devolución de los saldos acumulados en la cuenta individual del sistema de ahorro. Para el retiro, no es necesario que exhiba algún estado de cuenta, ni la solicitud que hiciera a la Afore de dicha documentación. Hechos: en un conflicto individual de seguridad social, una persona demandó tanto el reconocimiento de ser el beneficiario de la persona fallecida, como la devolución de los fondos acumulados en la cuenta individual de este último. El Tribunal Laboral desechó la demanda porque no se exhibió el estado de cuenta relativo al cuatrimestre previo a la presentación de la demanda, sino uno diverso, por lo que no se cumplió con el requisito previsto en la fracción B del artículo 899 y C de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el actor demanda simultáneamente el reconocimiento como beneficiario de los derechos laborales de una persona fallecida y los saldos acumulados en la cuenta individual del decujus, administrada por una Afore, no constituye un requisito de procedibilidad la exhibición de algún estado de cuenta o de la solicitud que hiciera de él y, por tanto, no le deben ser exigidos. Justificación. De las tesis de jurisprudencia 2A/J, 52/2017, décima, y 2A/J, 32/2019, décima. De la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros, conflictos individuales de seguridad social. Los requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo 899 y C de la Ley Federal del Trabajo, constituyen los hechos de la demanda que presenta el actor, en los que debe fundar sus acciones en materia de seguridad social, por ende, si no los cumple, no puede configurarse la acción respectiva, y conflictos individuales de seguridad social. Las pruebas relacionadas con la procedencia de la acción y los hechos que la sustentan deben ofrecerse y exhibirse con la demanda, en términos del artículo 899 y C de la Ley Federal del Trabajo. Respectivamente, se advierte que en los conflictos individuales de seguridad social los requisitos relacionados con la procedencia de la acción, señalados en el artículo 899 C de la Ley Federal del Trabajo, deben cumplirse al presentar la demanda. No obstante, en el segundo de esos criterios se precisó que ello debe ser siempre y cuando se trate de aquellos que sean acordes con la naturaleza de la acción. Entonces, si bien la fracción B del citado precepto que señala como requisito exhibir el último estado de cuenta individual de ahorro para el retiro, ello solo aplica al titular de la cuenta. Pero no así cuando se trate de quien pretende que se le declare como su beneficiario, porque en ese caso no se justifica pedir que, junto con la demanda, se exhiba el último o algún estado de la cuenta individual de la cual no es titular, además, porque a la fecha de promoción del juicio no cuenta con el carácter de beneficiaria, por lo que carece de legitimación para obtenerlo a través de una solicitud dirigida a la Afore correspondiente. De ahí que, tratándose de beneficiarios, no constituye un requisito de procedibilidad la presentación de alguno de esos documentos, porque de otro modo se estaría imponiendo una carga desproporcionada, e incluso imposible de cumplir, que obstaculice injustificadamente el derecho de la parte actora a que un órgano jurisdiccional resuelva la controversia, negándole así el acceso a la tutela judicial efectiva. Quinto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. 4 de 10. Registro digital, 203-0615. Tipo, jurisprudencia. Administradora de fondos para el retiro, Afore. Es improcedente estudiar oficiosamente o en suplencia la omisión de transferir al gobierno federal los recursos de las subcuentas que administra, si no forma parte de la litis. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios frente a la omisión de la administradora de fondos para el retiro, Afore, de transferir al gobierno federal los recursos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social.
cuya devolución reclamaron en conflictos individuales de seguridad social personas jubiladas por años de servicio conforme al régimen de jubilaciones y pensiones inserto al contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y su sindicato. Mientras que uno sostuvo que en suplencia de la queja debía concederse el amparo para que el juez laboral condenara a la Afore a transferir los recursos al gobierno federal, aun cuando esta pretensión no se hubiese planteado en el juicio de origen, dado que en autos constaban elementos probatorios que acreditaban que las quejosas percibían una pensión que debía financiarse con esas subcuentas. Lo que era necesario subsanar al entrañar una cuestión de orden público, los otros contendientes no efectuaron suplencia alguna al respecto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que no procede, ni aun en suplencia de la queja, conceder el amparo a la persona jubilada quejosa respecto de la omisión de la Afore de transferir los recursos de las subcuentas de cesantía en edad avanzada, vejez y cuota social al gobierno federal, si ello no formó parte de la litis laboral. Justificación. La suplencia de la queja en materia laboral únicamente se justifica cuando la protección constitucional favorece a la parte obrera. Por ello, no le reporta beneficio alguno a las personas jubiladas que reciben una pensión por años de servicio con base en el régimen colectivo del Instituto Mexicano del Seguro Social, que los recursos contenidos en las subcuentas que reclaman se entreguen al gobierno federal y no a ellos. La materia del amparo directo se circunscribe a verificar la regularidad de las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales responsables, atendiendo a la litis efectivamente planteada por las partes, sin que esto signifique que puedan introducirse aspectos novedosos o ajenos a la misma, ni siquiera a título de suplencia de la queja. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 10. Registro Digital, 203-0619. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer de la demanda presentada antes del nuevo sistema de justicia laboral. Corresponde a una Junta de Conciliación y Arbitraje y, de haberse extinguido, a la homóloga designada conforme al decreto correspondiente. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar a qué órgano corresponde resolver un juicio laboral promovido ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, si durante su sustanciación ésta se extinguió por decreto. Mientras que uno determinó que con base en la fecha de presentación de la demanda, que fue previa al inicio de funciones de los tribunales laborales del lugar donde se fincó la competencia, era competente la Junta indicada en el decreto de extinción y el otro consideró competente al Tribunal Laboral del lugar donde se fincó la competencia, aun cuando la demanda laboral se hubiera presentado con anterioridad a su inicio de funciones. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que la competencia para conocer de una demanda laboral presentada antes de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral corresponde a una Junta de Conciliación y Arbitraje y, de haberse extinguido, a la homóloga designada conforme al decreto correspondiente. Justificación. Conforme a los artículos transitorios 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del decreto por el que se reformó la Ley Federal del Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, por el que se implementó la reforma constitucional respecto del nuevo sistema de justicia laboral. Una Junta de Conciliación y Arbitraje no puede conocer de un asunto del nuevo sistema, y un tribunal laboral no está en posibilidad de dar trámite a una demanda regida por el anterior. Por tanto, para determinar a qué órgano jurisdiccional corresponde el conocimiento de una demanda en el periodo temporal de la implementación del nuevo sistema y el inicio de funciones de los tribunales laborales debe atenderse a la fecha de presentación de la demanda, pues corresponde a la del inicio del juicio, en términos del artículo 871 de la Ley Federal del Trabajo. Por ello, si la demanda se presentó ante una Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual se declaró incompetente, la declinación de competencia no puede ser en favor de un tribunal laboral, porque no le corresponde conocerla. Debido a la fecha de presentación, conforme a los transitorios mencionados y las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma, pues le corresponde a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Así,
En caso de que la Junta haya sido extinguida por decreto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es competente la designada en el decreto respectivo. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 10. Registro Digital, 203-0622. Tipo, jurisprudencia. Competencia para conocer del amparo indirecto contra el decreto que prevé la transferencia de las aportaciones de las cuentas individuales para el retiro al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al determinar el órgano competente para conocer del amparo indirecto contra el decreto que prevé la transferencia de los recursos ingresos generados por las aportaciones de los trabajadores a sus cuentas individuales para el retiro, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2024. Mientras que unos sostuvieron que lo reclamado se relaciona con la regulación de recursos públicos y su conocimiento corresponde a un juzgado de distrito en materia administrativa. El otro determinó que los recursos e ingresos se generaron con motivo de una relación laboral, aportaciones realizadas por el trabajador, por lo que es competente un juzgado en esa materia. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que corresponde a los juzgados de distrito en materia administrativa conocer de los amparos indirectos promovidos contra el decreto que prevé la transferencia de las aportaciones de las cuentas individuales para el retiro al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Justificación. Conforme a la jurisprudencia 2A/J 68/2019, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de que el juicio de amparo se promueva contra decretos legislativos debe acudirse al bien jurídico o interés fundamental tutelado en las normas generales que los contienen. Pues así se asegura que el juzgador que se pronuncie sobre su constitucionalidad se encuentre especializado en la materia correspondiente. El decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y del decreto por él, que se extingue el organismo público descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se abroga su ley orgánica. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023, para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Tiene como finalidad la posible transferencia de los fondos de vivienda de los trabajadores o pensionados que cumplan 75 años de edad, sin necesidad de resolución judicial. En atención al interés fundamental de esa norma, la cual regula recursos públicos que no inciden directamente en cuestiones de seguridad social, en cuanto no se relaciona con fines de esta índole. El conocimiento del juicio de amparo promovido contra dicho decreto corresponde a la materia administrativa. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 10. Registro Digital, 203-0630. Tipo, jurisprudencia. Estado de cuenta individual de personas trabajadoras fallecidas. No es un requisito de procedencia que deba acompañarse a la demanda cuando se reclame simultáneamente la declaración de legítima beneficiaria y el pago de las aportaciones administradas por una AFORE. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en los conflictos individuales de seguridad social en los que se demanda el reconocimiento como legítima beneficiaria de una persona trabajadora fallecida y la devolución de aportaciones administradas por una administradora de fondos para el retiro, AFORE. Es necesario exhibir junto con la demanda el estado de cuenta individual del titular. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que cuando se reclame simultáneamente la declaración de legítimo beneficiario y el pago de las aportaciones administradas por una AFORE, el estado de cuenta individual de la extinta trabajadora no es un requisito de procedencia que deba acompañarse a la demanda. Justificación.
conforme a las jurisprudencias 2A/J 52/2017, décima, 2A/J 58/2017, décima, 2A/J 50/2018, décima, y 2A/J 32/2019, décima, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los requisitos que prevé el artículo 899 y c de la Ley Federal del Trabajo como parte de la demanda en los conflictos individuales de seguridad social son indispensables para configurar la acción y para fijar la litis. Sin embargo, deben exigirse los que sean propios o correspondan a la acción intentada. Por tanto, debe atenderse a la naturaleza de la prestación reclamada y a los requisitos que el ordenamiento legal aplicable prevé para la procedencia de la acción. Cuando se reclame la declaración de beneficiarios y el pago de las aportaciones administradas por las AFORES, no puede exigirse a la parte actora que exhiba el estado de cuenta de quien falleció y menos el último, porque no tiene legitimación para solicitar dicho documento antes de obtener ese carácter. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 10. Registro digital, 203-0636. Tipo, jurisprudencia. Incompetencia por declinatoria en el nuevo sistema de justicia laboral. Pasos a seguir por la persona juzgadora cuando la decreta oficiosamente. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a conclusiones divergentes al resolver conflictos competenciales por fuero, suscitados en juicios ordinarios entre un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales y uno estatal, en el que el primero solo emplazó a la parte demandada y posteriormente emitió la determinación de incompetencia por declinatoria, mientras uno consideró que no se actualizó el conflicto, pues no se realizó la citación a las partes respecto de la incompetencia decretada. El otro determinó que era suficiente el emplazamiento y que los tribunales laborales rechazaran conocer del asunto. Criterio jurídico. El Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que para que la persona juzgadora en materia laboral pueda declinar oficiosamente competencia en un juicio ordinario laboral en términos del artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, debe, y, emplazar a la parte demandada. 2. Aguardar a la contestación de la demanda o su ausencia. 3. Emitir auto en el que exponga las razones mínimas en las que sustenta la incompetencia pretendida, indicando a las partes que tienen derecho a ofrecer pruebas y hacer manifestaciones sobre ese tema. 4. Citarlas para que en el plazo de 3 días ejerzan esos derechos. Y v. Concluido dicho plazo, previo al desahogo de la audiencia preliminar, emitir la resolución respectiva, salvo que estime que resulta necesario el desahogo de una audiencia para emitirla. Justificación. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha forjado la siguiente teoría jurisprudencial sobre la declaratoria de incompetencia de oficio en las contradicciones de criterios 428. Diagonal 2022 y 117 diagonal 2024. El emplazamiento de la parte demandada es un requisito procesal previo y que la declaratoria debe ser con citación a las partes. Sin embargo, no se ha pronunciado en relación con los pasos que debe seguir la persona juzgadora. Con independencia de las amplias facultades con que cuenta para conducir el procedimiento conferidas en los artículos 873-H, párrafo segundo y 873-K, párrafo segundo. En relación con el numeral 685, todos de la Ley Federal del Trabajo, el emplazamiento de la parte demandada es la primera fase del procedimiento aludido. Una vez realizado se estará en espera de la contestación de la demanda o de la ausencia de ésta, en tanto que conforme al párrafo sexto del artículo 873-A. La incompetencia no exime a la parte demandada de efectuar contestación. Ocurrido lo anterior, la persona juzgadora podrá tomar posición objetiva sobre su competencia y emitirá auto que contenga las razones mínimas en que funde su pretendida incompetencia, citando a las partes, para que puedan ofrecer pruebas y o alegar con relación al tema competencial. Para ello otorgará el plazo genérico de 3 días hábiles conforme al artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo. Notificación que hará también las veces de la citación a que alude la Segunda Sala del Alto Tribunal. Transcurrido el plazo, tomando en cuenta lo que llegaren a manifestar las partes, emitirá resolución. En atención a las facultades con que cuenta, así como a las características de cada caso,
podrá fijar fecha para el desahogo de una audiencia y en ella tomar su decisión. A fin de evitar dilaciones en el procedimiento, la resolución deberá pronunciarse antes de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia preliminar. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 10. Registro Digital, 203-0645. Tipo, jurisprudencia. Periodo vacacional de la autoridad responsable. Debe computarse dentro del término prescriptivo previsto en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si el periodo vacacional de la autoridad responsable interrumpe el término de prescripción previsto en los artículos 522 de la Ley Federal del Trabajo y 117 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para el ejercicio de acciones derivadas de un cese laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el periodo vacacional de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, de los tribunales laborales locales y federales y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, debe considerarse al computar la prescripción prevista en los artículos citados. Y el plazo prescriptivo solo puede ampliarse cuando su último día ocurra dentro del periodo vacacional, por lo cual la demanda deberá presentarse al día hábil siguiente. Justificación. Los artículos citados indican que los meses se regularán por el número de días que les corresponda. Esto significa que en lugar de considerar una unidad fija de tiempo se contará el número real de días que tiene cada uno. Asimismo, prevén que el primer día del plazo se contará completo, incluso si no lo es decir, aunque la notificación o el hecho que inicia el plazo de prescripción ocurra en la tarde o al final del día. Este se considerará completo para efectos del cómputo, y en contraposición a ello, el último día del plazo sí debe ser completo. Si el último día del plazo es inhábil, no se considerará que ha concluido, sino hasta el primer día hábil siguiente. Conforme a la jurisprudencia 2A/J 69/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El periodo vacacional de esas autoridades laborales debe considerarse para computar la prescripción, con lo que se garantiza la integridad y coherencia del sistema legal. Con ello se asegura que todos los días, incluidos los periodos vacacionales, sean considerados en el cálculo del plazo prescriptivo, precisamente porque éste debe realizarse conforme a días naturales. Esta conclusión no afecta a la parte trabajadora, porque el periodo vacacional de las autoridades no impide que pueda preparar su acción y formular su demanda dentro del plazo de ley. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 10 de 10. Registro Digital, 203-0657. Tipo, jurisprudencia. Salarios caídos de los trabajadores al servicio del Estado, o de empresas productivas o públicas del Estado. Al cuantificarlos deben descontarse los percibidos con motivo de una diversa contratación con la misma entidad, durante el periodo que abarca la condena, abandono de la jurisprudencia PR, PT-CS. J/1L, 11. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si al cuantificar los salarios caídos debía descontarse el sueldo que la persona trabajadora percibió al desempeñar otro cargo en la misma entidad durante el periodo que abarca la condena. Mientras uno determinó que no procede el descuento, el otro concluyó que sí debía realizarse, al tratarse del mismo ente que lo contrató, pues lo contrario constituiría un doble pago. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, determina que al cuantificar los salarios caídos de los trabajadores al servicio del Estado, o de empresas productivas o públicas del Estado, deben descontarse los percibidos con motivo de una diversa contratación con la misma entidad durante el periodo que abarca la condena, siempre que el salario sea igual o menor al percibido en el puesto del que fueron despedidos. Justificación. Los salarios, tanto devengados como caídos de los trabajadores de entidades del Estado, en sentido amplio, provienen de recursos públicos. Por tanto, es una cuestión de interés social vigilar que el uso de estos sea correcto. Cuando un trabajador obtiene un diverso puesto en la misma entidad, en caso de que se demuestre que existió un despido injustificado,
Al calcularse los salarios caídos deben descontarse los devengados en el puesto durante el periodo que abarque la condena. Ello, siempre y cuando el salario sea igual o menor al que corresponda al que tenía cuando fue despedido. Lo anterior, en razón de que con el pago del diverso puesto la persona trabajadora sigue generando recursos y mantiene la fuente de ellos. Esto es, no ve afectada su estabilidad en el empleo, y con el ajuste en cuestión se evita un doble pago y el uso ineficiente de recursos públicos. Si el sueldo del nuevo puesto resultara mayor al del puesto por el que surgió el despido, no debe regresar el sueldo devengado excedente, pues ello implicaría una afectación al salario efectivamente pagado por su trabajo. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.